Bueno, seguimos entonces con el módulo ¿Cómo amar a Kardec si no lo conocemos? Esto están entrelazados los temas, no pueden ser de una parte del otro. Bien, el Centro Espírita Ruta de Luz les da la bienvenida al seminario Siembra Espírita. ¿Cómo amar a Kardec si no lo conocemos? La segunda aula. La mayoría de este tema está fundamentado también en la investigación que hizo Cedro Guantil y Francisco Thyssen, ¿cierto? En estos dos tomos que son muy importantes. Estos tomos tampoco se consiguen en Internet, tampoco. No se consiguen, pero algún día puedas que los pongamos al alcance de ustedes. Vamos a hablar entonces de Hipólito León de Nizar-Ribel. Ya hablamos de Juan Hus, y Juan Hus es la reencarnación de quién? Hipólito León de Nizar-Ribel es la reencarnación de quién? De Juan Hus. Están todos muy motivados. Hipólito León de Nizar-Ribel fue miembro de varias sociedades sabias de su época. Relacionamos algunas distinciones que recibió como educador. Y vamos a ver, digamos, la sabiduría, el conocimiento que tenía este hombre. Sería que cuando vino a reencarnar, Dios se quedó mirando y dijo, este muchacho me cae bien y le vamos a dar toda esta inteligencia, o es un patrimonio que trae de vidas pasadas. Patrimonio. Nada es gratuito. Por eso vale la pena que no perdamos un instante, estudiemos, utilicemos el tiempo para enriquecernos. Nada es gratuito, nada es gratuito. Hay veces a un amigo que yo conozco lo critican porque no descansa ningún día, porque está atento todos los días a buscar el conocimiento. Y ahora más que nunca me decía ese amigo que le queda mucho menos tiempo que cuando nació. Y el amigo ya tiene sus años, creo que va para los 79 años ya el amigo que me comenta. Entonces, el muchacho es así. Entonces, vale la pena que, es decir, tengamos de presente eso. Otros nos lanzamos al ocio, a la pereza. Es que yo he trabajado mucho, tengo que ir a descansar. El descanso es cambiar de oficio. Ese es el descanso. No es ninguna crítica, por favor, es un comentario que estoy haciendo. Miren, aquí traemos lo siguiente. A las entidades que él pertenecía y todo lo que él recibió, las condecoraciones. Diploma de miembro residente de la Sociedad Gramatical de París concedida en el año de 1829. Sería que Allan Kardec llegaba y pasaba por debajo de la mesa para que le dieran el diploma, como hemos visto por ahí estos días, que es decir, alteraban los títulos y toda cuestión. Por ahí vi que hay una pobre universidad que está metida en una cantidad de problemas, ¿cierto? El diploma. Diploma de miembro de la Sociedad para la Instrucción Elemental, expedido en 1847. Diploma de miembro fundador de la Sociedad de Previdencia de los Directores de Instituciones y Pensiones de París, constituida en el año de 1829. Previdencia. Prever lo que va a suceder para tener soluciones cuando ese fenómeno suceda. Previdencia. Esa es la parte etimológica de previdencia. Entonces, piense usted si Kardec pertenecía a esta entidad. Tenía una visión grandiosa de lo que podía sucederle a quienes. A estas pobres criaturas que muchos ahora estamos patinando. Muchos estamos patinando y uno escucha por ahí, no es ninguna crítica, dicen los ricos también lloran. Dijeron qué día, una persona muy importante, y salió otro joven y dijo, y los pobres también estamos llorando haciendo unas colas interminables para ciertas y determinadas cosas. No estoy hablando de nadie, ni no he nombrado a nadie, ¿no es cierto que no? No, únicamente estoy diciendo actualicen y vean noticias. Diploma de la Sociedad de Educación Nacional organizada en el año de 1831. Van con 4 diplomas. Vamos con el quinto. Diploma del Instituto de Lenguas fundado en 1837 con sede en París. ¿Cuántos idiomas hablaba Kardec? ¿Quién me puede enumerar? A ver.
Francés, alemán, italiano, ¿cuál otro? Holandés. Y yo dije que hasta de pronto hasta español porque tenía correspondencia ¿con quién? Con los dirigentes en esa época en Colombia. Muy bien. Diploma de la Sociedad de Ciencias Naturales de Francia. Ciencias naturales. O sea que él ignoraba la naturaleza. Diploma de miembro corresponsal de la Sociedad Real de Emulación de Agricultura. Ciencias, Letras y Artes del Departamento del AIN, otorgado en 1828. Diploma de miembro de la Sociedad Promotora de la Industria Nacional, reconocida de utilidad pública por el Decreto Real del 21 de abril de 1824. Diploma de miembro titular de la Sociedad Francesa de Estadística Universal, creada en París el 22 de noviembre de 1829. Diploma de miembro titular de la Academia de la Industria Agrícola, Manufacturera y Comercial, establecida en París el 26 de diciembre de 1830. ¿Se preocupaba únicamente por estudiar ciertas y determinadas cosas o en general? Aquí nos está dando a nosotros ¿qué? Ejemplo para que los espiritistas estudiemos, nos preparemos, tener conocimientos sobre diferentes ciencias. Antier estaba en un procedimiento médico y quien me hacía el procedimiento médico, que no fue mucho tiempo que gastó, hora y media más o menos. Y le dije, y este procedimiento que me está realizando no me va a alterar mi salud porque tengo este compromiso. Me dijo, no, porque posiblemente tengo que hablar 2 horas. Me dijo, no, ¿y sobre qué va a hablar? Y le dije, sobre espiritismo. ¿Qué es eso? Dije, el espiritismo, dice Allan Kardec, es una ciencia que estudia la naturaleza, el origen, el destino de los espíritus y las relaciones con el mundo corporal. Don Germán, por favor, me apasiona el tema. ¿Qué libros me recomienda empezar a estudiar? Era una persona, una científica. Dije, no te afanes, poco a poco. Ahí vamos entonces ayudando. Qué bonito, ¿no? Poder uno tener en el intelecto qué es el espiritismo y explicarle a la persona que es una ciencia. Una ciencia. Le dije como la ciencia suya no tiene fin. Dijo, ¿cierto? Ninguna ciencia tiene fin. Siempre se está renovando y exactamente. Así es la doctrina espírita porque es revelada por los espíritus superiores. Muy bien. Diploma de miembro titular de la Academia de la Industria Agrícola, Manufacturera y Comercial. Bueno, ya lo vimos. Seguimos. Diploma de miembro titular del Instituto Histórico, fundado en París el 24 de diciembre de 1833. O sea, Kardec tenía conocimiento de historia, únicamente de Francia, de historia universal. A nosotros nos preguntan cuántos departamentos tiene Colombia, además, y cuántos decimos que son. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? 34. 34. Y si yo les pregunto dónde queda cuál es la sucursal del cielo, ustedes me diciendo cuál es. No, San José de Suaita, donde yo vivo. Bien. Diploma de miembro de la Academia Real de Arras, concedido a Ribail en 1831. Por su victoria en concurso sobre enseñanza y educación. Por su victoria, es decir, quién sabe cuántos se presentarían a ese concurso. Y allá no era con palancas, sino con el conocimiento, promovido por esa misma academia, siendo Hipólito León del Mizar Rivet también premiado con una medalla de oro. Esta medalla de oro la trajeron los hermanos de Francia y se la entregaron al venerable maestro Néstor Joao Mazzotti, que Dios lo bendiga e ilumine, que fue el secretario general del Consejo Espírita Internacional, SAI. Le entregaron la medalla. Eso está en Brasil, Brasilia.
esa medalla de oro. La entregaron públicamente en ese congreso, nunca olvidaré. Qué bonito, qué bonito. Este era el notable educador Hipólito León de Nizarrivel. Este es nuestro amado Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita. Libro, y aquí lo tradujo directamente nuestro querido hermano Enrique Eliseo Baldovino. Y también está en los dos libros que les he presentado, El Codificador y El Educador, de Zeus Guantil y Sergio Tesi. Rivail, educador, estudia los fenómenos. O sea, no era todavía Allan Kardec, no era espiritista. Rivail y Portier. Ahí está. Estas son imágenes únicas, especiales. Aquí estamos entonces con Portier y aquí está Rivail. ¿Sobre qué van a hablar? ¿Sobre qué van a hablar? Miren lo que Portier le está diciendo, le va a decir a Rivail. En 1854, Rivail oyó hablar por primera vez de las mesas giratorias a su amigo Portier, que ahí lo acabamos de ver, ¿cierto? Ahí está. Este le dijo un día, aquí una cosa extraordinaria, no solamente se hace girar una mesa magnetizándola, sino que se le hace hablar. Se le interroga y ella contesta. Y ella contesta. Portier no le estaba diciendo mentiras a Kardec, y ahora vamos a hacer un paréntesis para enriquecer esta situación. No le estaba diciendo mentiras. Se le interroga y ella contesta. Hola, mesa, ¿tú me quieres? No me contesta, a ver, ¿por qué será? No me contesta. ¿Quién quiere pegarle a la silla si le contesta? No contesta. Esto respondió Rivail. Es otra cuestión. Yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces permitirme que no vean ello más que un cuento para hacernos dormir. O sea, Kardec no comía entero. No, él razonaba, observaba, cuestionaba. Y muchos de nosotros no nos tomamos el trabajo. Seguro que es decir, muchos de los que estamos acá, no, si lo dijo el hermano, Germán, eso es así. ¿Y por qué no han investigado? ¿Por qué no han investigado? ¿Por qué no investigan? Rivail fue invitado a las sesiones en la casa de la señora Plain de Maison en mayo de 1855. 1855. Allí presencié por primera vez el fenómeno de las mesas giratorias que saltaban y corrían. En tales condiciones atestigua él mismo que la duda no era posible. Lo que le dijo su amigo Portier, que era un amigo del alma, no le creyó. Dijo, hasta que yo no lo vea. Y fue, observó y dice, la duda no era posible. No era posible. Aquí vemos entonces las mesas giratorias. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. A quienes me han escuchado algunas veces les he dicho que no olviden la fecha 31 de marzo, que tiene tres profundos significados. Tres profundos significados. Primer significado. Andrés David Jackson, ese gran medium de la época, en 1848, el 31 de marzo, estaba orando a altas horas de la mañana. Una brisa suave pasó por su rostro y escuchó una voz que le decía, hoy empieza un nuevo día, un nuevo amanecer para la humanidad. Le dijo esa voz a Andrés David Jackson en las horas de la mañana. El 31 de marzo de 1848 se sucede el fenómeno de Heidelberg por las hermanas Fox, donde el espíritu de Charles Rossman, a través de los golpes con las hermanas Catalina
Y la otra, Margarita. Y la otra era Leal, el nombre. Lía, Leal, Lía. Viene entonces ese diálogo a través de la tipología, los golpes. Charles Rossman entonces les cuenta a ellas toda la historia a través de los golpes y le dice que fue asesinado ahí en ese lugar y enterrado en el sótano de la casa de ellos. Ahí empieza entonces, queridos hermanos, acorde a lo que se investiga en el libro, tomen nota, Historia del Espiritismo por Sir Arthur Conan Doyle, el inicio del espiritismo moderno a través de ese fenómeno de Heidelberg por las hermanas Fox. Por las hermanas Fox. Y estas mesas giratorias en esa época era una diversión. Allí se iban a tomar té, a hablar para ver este tipo de fenómenos, pero no sabían qué había detrás de ello. No sabía. Hasta que, es decir, las mesas se elevaban y todo, hasta que el maestro Allan Kardec fue invitado por la familia, por la señora Plaine Manson, y dice que no podía seguir dudando. ¿Por qué? Porque él entonces se dio de cuenta que esas mesas eran movidas por espíritus. En el capítulo 14 de la Génesis, ¿qué dice, por favor? Porque aquí la mayoría son estudiantes de la doctrina espírita. Habla de los fluidos. En el numeral 47, ¿qué dice? 43 o 47. 43. No están dormidos. En el 43 dice que, es decir, allí los espíritus con su energía construyen una bóveda fluídica especial, mueven y trasladan las cosas. En la Génesis. Por eso el espiritismo es una ciencia. Y dice acá Kardec, él diría más tarde en esas aparentes utilidades y en la especie de juego que se hacía de esos fenómenos, vislumbré algo muy serio y la revelación de una nueva ley que me propuse a profundizar. ¿Cuál sería esa nueva ley? La ley de la comunicabilidad. Y por eso Kardec dice, cuando define qué es espiritismo y las relaciones con el mundo corporal, de los espíritus con el mundo corporal. Entonces, a través de esta ley de la comunicabilidad, se comunican los espíritus. Y dice que se propuso él a estudiar, a profundizar el por qué, cómo y cuándo de las cosas. Cosa que nosotros pues, nunca nos preocupamos por ello, ¿cierto? No, estamos tranquilos y debemos de preocuparnos por estudiar. Debemos de preocuparnos por estudiar la doctrina. La doctrina es extraordinaria. La doctrina es de orden divino. No lo digo yo. Soy un fanático. No. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre para que os envíe el Espíritu de verdad. Y el espiritismo es el Espíritu de verdad. Es la promesa que hizo el Consolador prometido. Era toda una revolución completa en las ideas y las creencias. Por lo tanto, debía actuar con circunspección y no a la ligera. Es decir, con prudencia. Con prudencia. Con prudencia, no a las carreras, sino con prudencia y no a la ligera. Por eso no aceptaba nada sin pasarlo por el filtro de la lógica y del buen sentido. El buen sentido, el que tiene la capacidad, ese ser de analizar, de preguntarse el por qué, cómo y cuándo de las cosas. Camilo Flammarion, en las exequias del venerable maestro Allan Kardec, dijo, tú eres el hombre del buen sentido. Y aquí está, diciendo él, Kardec eso, pero eso dijo también Camilo Flammarion en la despedida de Allan Kardec en el cementerio. El buen sentido. Ojalá nosotros tengamos también ese buen sentido para analizar las cosas, para razonar, para cuestionarnos, de lo contrario estamos perdidos. Vi luego que cada espíritu, según su posición y conocimientos, me patentizaba un aspecto de aquel mundo, el mundo espiritual. Porque muchas personas creen que porque el ser partió a la vida espiritual ya puede empezar a hacer milagros.
¿Ustedes han visto un muerto malo en unas exequias? No. Puede ser el ser más pervertido. Todos son buenos. Y ya todos son buenos. Ya todo puedes hacer milagros. Y entonces la ley de causa y efecto. Dijo una vez una amiga mía, dijo, no, pero eso no es posible que si yo la embarre en un minuto y me vaya para los infiernos, en un minuto que la embarré. O que porque yo la venía embarrando y que en un minuto diga, yo me arrepiento y me salvé. Esa amiga, quién sabe dónde estará, pero la estoy viendo, pero no digo quién es. ¿Cierto o mentira, querida amiga? ¿Mm? Mentira. ¿Hay usted? Bueno, yo tengo buena memoria, yo tengo muy buena memoria a pesar de mis años. Bien, entonces vemos, queridos hermanos, que es decir, el mundo espiritual, Kardec, así, óigame bien, iba posesionando los espíritus. Y ahí está la escala espírita, ¿no es cierto? En el libro de los espíritus. Está muy claro sobre eso. Entonces, los espíritus no pueden, un ignorante no puede venir a hablar acá de astrofísica. No, el ignorante es ignorante, el sabio es sabio, pero eso es un patrimonio que se va adquiriendo a través de las diferentes reencarnaciones. Procedí con los espíritus como hubiera hecho con los hombres, los consideré desde el menor hasta el mayor, como elementos de instrucción y no como reveladores predestinados. Predestinado es aquel que únicamente tiene que hablar sobre esto o tiene que hacer esto. No, predestinados no hay en el espiritismo, no. Misioneros, sí, predestinados no. O predestinados siempre a ser desventurado, no, no. ¿Qué? Claro, eso también. No. Hipólito León de Mizarribel, el espíritu protector Céfiro. Céfiro hizo parte cuando Kardec estuvo reencarnado entre los druidas. Ellos los dos fueron compañeros, tanto el uno como el otro, con los druidas, con los druidas. Y él, cuando Hipólito León de Mizarribel reencarna, entonces se constituye como espíritu protector. Una cosa es ser espíritu protector y otra cosa es ser espíritu guía. Guía. El espíritu guía de Kardec era el espíritu de verdad. Céfiro era el espíritu protector. Mantiene conversaciones con su guía, el espíritu de verdad. Sea el espíritu de verdad. Escucha, entre otros, a Hahnemann, el genial creador de la homeopatía, desencarnado en 1843 y recibe del espíritu Céfiro el mensaje que le revela haber sido él en las Galias, hoy Francia, un sacerdote druida con el nombre de Allan Kardec. Ahí es cuando es decir, siendo él Hipólito León de Mizarribel, el espíritu Céfiro le dice que en la época de los druidas él se llamaba era Allan Kardec, que adopta como seudónimo. Se requiere mucho valor, mucho coraje, ¿no? Porque todo este currículo que tenía Hipólito León de Mizarribel como educador, como hombre de ciencia, entrar al anonimato como Allan Kardec para recibir la doctrina, ¿seremos capaces nosotros de despojarnos de eso? Yo tengo 5 títulos, doctor en esto, doctor en esto, pero ahora es decir, tengo que despojarme de eso y empezar de nuevo algo con otro nombre. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Preguntémonos eso, por favor. El día miércoles 30 de abril de 1856, en la casa del señor Rostand, la medium Japet transmitió a Ribail la primera revelación positiva de la misión que tendría que desempeñar, hecho que más adelante, en circunstancias diferentes, sería confirmado y con más claridad por otros medios. Ahí, en obras póstumas, hay un capítulo que se llama Mi misión. Yo los recomiendo que lo lean. Todo lo que es decir, el espíritu de verdad le previno a Kardec lo que le iba a suceder. Lo que le iba a suceder. Porque Kardec también la vio muy difícil. Todo lo que le iba a suceder. Su misión era mover la conciencia de la humanidad. Y eso no era fácil para él. Antes Kardec no terminó también en hoguera. Antes no terminó en una hoguera Kardec, pero afrontó el compromiso y no le quedó mal al Cristo.
Todo el trabajo de la revelación era revisado varias veces con el propósito de evitar errores o interpretaciones dudosas. En la fase de revisión, el profesor contó con la valiosa ayuda de otra medium que era sonámbula, la señorita Jaffe. Es decir, utilizó 10 mediums. Él llegaba y elaboraba la pregunta antes de ir a hacer a la reunión mediúnica. La elaboraba. Y sería que, es decir, el espíritu de verdad le intuía lo que fuera a preguntar. Yo sí creo. Porque las preguntas que él hacía estaban llenas de sabiduría, de sabiduría. Y eso es muy importante, queridos hermanos. Y él no solamente se preocupaba por hacer aquí la pregunta a la medium, ejemplo, de uranio. Ah, no, lo dijo por esa medium, está bien. No. La misma pregunta la hacía en un medium, la hacía en otra, en otra, en otra, en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque él tenía el buen sentido. Él cuestionaba, él razonaba. De las consultas hechas a los espíritus nació el libro de los espíritus lanzado el 18 de abril de 1857, abriendo para el mundo todo un horizonte de posibilidades en el campo del conocimiento. El libro de los espíritus es una propuesta para la humanidad, es el libro luz para la humanidad. Claro, ¿por qué? Porque está fundamentado en la razón, en la razón. El libro de los espíritus fue revelado o salió a la luz pública el día sábado 18 de abril en 1857. Estos datos son muy importantes. ¿Qué día, no? Y aquí van a estar referenciados los días. Son investigaciones que se hacen. Y cada vez que se haga una exposición, se debe hacer referencia de dónde se sacó la información. ¿De dónde se sacó la información? Pues es muy importante. La primera edición, el libro de los espíritus, era de un formato grande, con un texto de 176 páginas y presentaba los asuntos distribuidos en 2 columnas, 501 preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Dónde sacó la información? Aquí está. Y ya sabemos nosotros que así fue. Es una verdad. El libro de los espíritus contiene los principios de la doctrina espírita acerca de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Según la enseñanza impartida por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios, recopilados y puestos en orden por Allan Kardec. El libro de los espíritus, por favor, queridos hermanos, es la base sobre la cual se construye todo el edificio de la divina doctrina espírita. La codificación conformada por 5 libros, ¿cierto? La revista espírita, los libros además que escribió Kardec, que ahora los vamos a ver también. Y los 440 libros recibidos por el médium Francisco Cándido Javier. 440 libros, psicografió Chico Cándido Javier. Un hombre que no era científico, un hombre humilde y sencillo. 240 libros que recibió nuestro amado Divaldo Pereira Franco, que partió a la vida espiritual el año pasado. 680 nomás van ahí. Luego, la doctrina espírita no es de un solo libro, es un conjunto de conocimientos que revelan los espíritus superiores. Pero la base de todo está en el libro de los espíritus, que quede eso claro. Y debemos de empezar por donde se debe empezar, por el libro de los espíritus del estudio. A mí en esta pregunta, sinceramente, ¿qué es Dios? Pues he estado pensando y no he podido esclarecer. ¿Quién me puede ayudar de los que están acá? Porque todos son estudiantes. Por ejemplo, Germán Iván, ¿qué es Dios? La inteligencia suprema. No escucho. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Oh, no puede ser. Hermila, por favor. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Quién más me quiere ayudar? No he encontrado una respuesta en lo poco que he estudiado referente a qué es Dios. Porque cuando era niño, yo entraba a la iglesia
y veía una imagen que tenía en su mano una bola, la tierra, y yo llegaba y me postraba de rodillas en esa época y decía, ese viejito tiene que estar cansado con esa bola en la mano y no la suelta para ninguna parte. El mundo. Así nos enseñaron. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Eso está en el libro de los espíritus. Y hay tanta, pero tanta respuesta y tanta pregunta en las 1019 preguntas que conforman el libro de los espíritus, según la edición SEA de la Confederación Espírita Argentina, de Gustavo Martínez, que es el presidente de la SEA. 1019 preguntas. ¿De qué no habla el libro de los espíritus? ¿Qué no le preguntó Kardec a los espíritus superiores? He ahí la importancia de que nosotros seamos buenos estudiantes. Y en Prolegómenos encontramos lo siguiente, en el libro de los espíritus. Los espíritus anuncian que han llegado los tiempos señalados por la providencia para una manifestación universal y que, por ser ellos los ministros de Dios y los agentes de su voluntad, tienen la misión de instruir y esclarecer a los hombres, abriendo una nueva era de regeneración para la humanidad. ¿Será que los espíritus vienen a imponernos las cosas? ¿Será que los espíritus nos hacen un lavado de cerebro y nos atemorizan? No. Lo bello de la doctrina espírita es el razonamiento. Aquí no nos atemorizan diciéndonos que fulano de tal nos va a llevar y que nos van a meter en los profundos no sé cómo. No, eso no existe. Y ese ser que tanto hablan de él en diferentes púlpitos no existe. De lo contrario, Dios sería un padre tramposo que le pone a sus hijos trampas para llevarlos al error y a la equivocación. Nosotros tenemos es un libre albedrío que lo ejercemos acorde a nuestra conciencia y actuamos de pronto equivocadamente. Entonces, los espíritus tienen la misión de instruirnos y esclarecer a los hombres, abriendo una nueva era para la regeneración, para la humanidad. Eso está en Prolegón. Seguimos. Se aproxima el tiempo en que la verdad hará eclosión en todas partes. ¿Cómo no va a ser así? ¿Quién puede ponerle a los espíritus de luz una cadena para que el que se manifiesta acá en Colombia no se pueda manifestar en la Patagonia, en Australia o en cualquier parte del mundo? En todas partes, eclosiona la verdad. La doctrina será siempre la misma en cuanto al fondo, es decir, su esencia siempre será la misma, siempre será la misma. Y la recomendación que le hacen a Kardec, mire, en Prolegómenos, ten presente que los espíritus buenos solo asisten a quienes sirven a Dios con humildad y desinterés. Debemos de aprendernos esto, ¿no es cierto? Ten presente que los espíritus buenos solo asisten a quienes sirven a Dios con humildad y desinterés. Y desinterés. Mire quiénes conforman el espíritu de verdad: San Juan Evangelista, San Agustín, San Vicente de Paúl, San Luis, el espíritu de verdad: Sócrates, Platón, Fenelón, Franklin, Swedenborg, etc. Un equipo de trabajo poderoso. Son los ministros de Jesús los que vienen a trabajar por el bien de la humanidad. Seguimos. En el libro de los medios, dice, el libro de los medios, guía de los medios de los evocadores, contiene la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicarse con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad, las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Aquellos que, es decir, no estudian la doctrina y que son mediums, pueden terminar con grandes dificultades, con grandes problemas, y más si llevan una vida equivocada. Día martes 15 de enero de 1861. Seguimos. Existen los espíritus. Me llamó mucho la atención en el capítulo primero del libro de los medios. Kardec pregunta, ¿existen los espíritus? ¿Ustedes qué piensan?
Todos nosotros los que estamos acá somos espíritus encarnados. Cuando dejamos nuestro cuerpo, pasamos al mundo espiritual, llevándonos el patrimonio que teníamos acá, la casa, el carro, no, el patrimonio espiritual. Errores y equivocaciones, valores o virtudes morales, que eso claro. La causa principal de la duda relativa a la existencia de los espíritus radica en la ignorancia de su verdadera naturaleza. Por lo general, las personas imaginan los espíritus como seres aparte de la creación, en la creación, cuya necesidad no está demostrada. Muchas solo los conocen a través de los relatos fantásticos con que fueron acunadas en la niñez, de las historias que nos contaban cuando éramos niños. Yo me acuerdo de cuando era niño me decían, si usted se porta mal, viene la Llorona y se lo lleva. La Llorona. La Llorona. Pero Engel les comentó algo a ustedes muy especial. Yo era un niño y estaba en Bucaramanga. Y mi abuelita pues me sacó a la calle, ya usted 8 de la noche en Bucaramanga. Y pasó un ser andrajoso y toda cuestión, con un costal. Y yo sentí miedo. Dijo, no, 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 no se asuste. Esa es la Llorona. La Llorona. Y le dije, ¿y esa Llorona por qué está pasando por ahí? Digo, porque es que la Llorona está buscando los restos de sus hijos. ¿Y por qué? Porque yo casi siempre me gusta preguntar, ¿por qué? Digo, porque ella los ahogó. Y está buscando los restos de su hijo, de sus hijos. Y es la Llorona y por aquí pasa. La pregunta mía será, ¿sería cierto que era un espíritu que iba ahí? ¿O era un ser indigente de la calle, pero pasaba a la misma hora? No le pedía a nadie nada. Andrajosa con el pelo largo y lloraba. Uno no sabe, ¿cierto? Puede decir una aparición, porque eso sucede, una aparición. Y como los espíritus están en todas partes, no podemos dudarlo. Pero yo me pregunto hoy, ¿por qué me pasa ese fenómeno a mí? Y cuando era niño, me comentaban, mi mamá hizo parte del Centro Espírita Ruta de Luz y que hoy está en el mundo espiritual, que cuando yo era niño, tenía más o menos 2 o 3 meses de nacido, y que en la casa de Don Pío Corredor, en San José, eso ahí está mi pueblo, entrando a mano derecha, una casita que está allá, una lomita, están allá reunidos. Entonces mi mamá pues me dejó en la camita, yo estaba dormido, y cuando entraron me encontraron de que yo estaba extendido en el suelo. ¿Quién me había bajado de la cama? Pregunta muy importante. ¿Quién me había bajado de la cama? ¿Y por qué me habían bajado de la cama? Y recuerdo ahora más que nunca también una investigación que hice con la señora Colombia Montoya de Martínez, que en paz descanse y que se encuentra en el mundo espiritual. En la calle 12, con carrera sexta, fuimos a una casa donde los espíritus sacaban a los niños de la cama y los llevaban al patio. Y tuvimos que hacer un adoctrinamiento, eso hace muchos años. Yo estaba dando los primeros pasos en la doctrina espiritual. Entonces, preguntémonos, ¿existen o no existen los espíritus? Sí existen los espíritus. Pero, ¿qué piensan ustedes ahora de la Llorona? ¿Qué piensan de lo que me hicieron a mí cuando tenía 2 o 3 mesecitos de nacido? Y de lo que yo pude observar con la investigación que hicimos con la señora Colombia aquí en Bogotá. Bien, en el libro El Evangelio según el Espiritismo contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el Espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida. Imitación del Evangelio según el Espiritismo fue el primer nombre que recibió el Evangelio según el Espiritismo. Nombre que se cambiaría por el Evangelio según el Espiritismo, lanzamiento de la primera edición día miércoles 6 de abril de 1864. La explicación de las máximas morales
de Cristo, su concordancia con el espiritismo. Quiere decir entonces que el espiritismo es la consecuencia de las enseñanzas del Cristo y de la promesa de Jesús. Os enviaré el Espíritu de verdad, el Consolador prometido. Y aquí en el Evangelio de San Mateo, que se encuentra en el Evangelio según el espiritismo, 22, 34 a 40, es muy fácil. Dice que cuando los fariseos escucharon que Jesús había callado la boca de los saduceos, reuniéronse los doctores del fariseísmo y uno de ellos, para tentarlo, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mayor y el primer mandamiento? Y Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? Y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. Yo, de una manera respetuosa, les pregunto: ¿de verdad nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas? No, todavía no se quedó. Primera pregunta: ¿nosotros amaremos a Dios sobre todas las cosas? Pero el amor nuestro que le manifestamos a Dios, ¿es desinteresado o es interesado? Segunda pregunta. Y lo amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. ¿Lo amamos a Dios? Porque le dice que lo ama, pero al mismo tiempo le está pidiendo cositas. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y muchos dicen: no voy al centro espírita porque me pasó esto. No voy al centro espírita por esto y esto. Es que allá no me quieren. Allá me miran con el ojo cercano. No tengo tiempo, yo ando muy ocupado o muy ocupada. Tienes razón. Y eso es respetable. Y eso es respetable. Pero hay otros que no han servido de ejemplo, que de rasca, en silla de ruedas, esfuerzos y sacrificios llegan al centro espiritual, buscando alivio, buscando esperanza, consuelo. Ahora, ¿nosotros amamos a nuestro prójimo? Amar quiere decir ser incondicional con la persona, comprenderlo, entenderlo, perdonarlo. Qué tarea tan difícil. Qué tarea tan difícil. Entonces, queridos hermanos, este es el Evangelio según el Espiritismo. En el libro El cielo y el infierno dice lo siguiente: ¿qué estudia? ¿Qué contiene? El examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual, las penas y las recompensas futuras, los ángeles y los demonios, las penas eternas, seguido de numerosos ejemplos sobre la situación real del alma durante y después de la muerte. El cielo y el infierno, día martes 1 de agosto de 1865. Los que quieran instruirse pueden coger este libro y estudiarlo. Hace una comparación tan hermosa entre lo que es el espiritismo y también sobre las enseñanzas de ciertas y determinadas doctrinas, donde hablan de un cielo y donde hablan de un infierno de localización. El cielo y el infierno está en nuestra conciencia. ¿Será que Dios sería feliz viendo que Germán Telles está en los infiernos diciendo: atícenle, sóplenle, métanle más candela? No, ese no es nuestro Padre. Jesús vino y nos dijo: Dios es amor y nada más que amor. Pero esto no conlleva, óigame bien, a que a última hora, como decía la amiga esa, que faltando un minuto para morirme me digan, arrepiéntate y Dios te salva y la sangre de Cristo te lava todos tus pecados. Y que, hola, qué bonito, ¿no? No, Jesús dijo: de lo que tú siembras, de eso recoges. Con la vara que mides, ley medio. No hagas a otro lo que para ti no quieras. Ley de causa,
hay efecto, es inexorable, inexorable. Y aquí está entonces, hice esta investigación, me llamó mucho la atención. El Código Penal de la Vida Futura, en el libro El cielo y el infierno o la justicia divina. Dice, el alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de las que no se desembarazó durante la vida corporal. Su estado feliz o desdichado es inherente a su grado de pureza o de imperfección. Descartado entonces aquí lo que la amiga mía decía, que en un minuto o 30 segundos que estoy ya para colgar los guayos, como dicen por ahí los latinos, me arrepiento y me voy para los cielos. O en un minuto me equivoqué y me voy para los infiernos. No, ¿dónde estaría la justicia de Dios? Qué bonito. Seguimos, hermanos. En la Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo, apareció el día lunes 6 de enero de 1868. La doctrina espírita es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de los espíritus. La ciencia está llamada a constituir la Génesis de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Dios prueba su grandeza y su poder a través de la inmutabilidad de sus leyes y no mediante de la derogación. Las leyes de Dios son inmutables e intransferibles. Y hay tanta enseñanza donde dice, nadie se escapa de la ley divina, ni la puede comprar. Nadie. Por lo tanto, portémonos bien. Vayamos por el camino recto, como dice nuestro querido León Denis. Para Dios el pasado y el futuro son el presente. Eso está en el libro de la Génesis. ¿Por qué para Dios el pasado y el futuro son el presente? Porque Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Y aquí viene el resto de libros del Kardec. Instrucción práctica sobre las manifestaciones espíritas, 1858. Más 3 obras de introducción al espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? 1859. Ese libro lo estudiamos. Hermila dio una cátedra de enseñanza sobre ese libro extraordinaria. Felicitaciones, Hermila. No puedo olvidar esas cosas. El espiritismo en su más simple expresión. También lo desarrolló Germán ese tema. Muy interesante. Viaje espírita lo estamos estudiando juiciosamente. Y hemos encontrado tantas, pero tantas cosas que yo digo, Señor, si yo lo he estudiado, sí, tal vez no lo he estudiado, lo he leído, pero no lo he estudiado. Respuestas al mensaje de los espíritas leoneses en ocasión del Año Nuevo, 1862. Resumen de la ley de los fenómenos espíritas, 1864. Compilación de oraciones espíritas extraídas del Evangelio según el espiritismo, 1865. Estudio acerca de la poesía medianímica, 1867. Caracteres de la revelación espírita, capítulo primero de la Génesis, así como de una complementaria. Obras póstumas, 1890. Fundó la revista espírita el día viernes 1 de enero de 1858, la que dirigió y redactó bajo su responsabilidad hasta la fecha de su desencarnación el día miércoles 31 de marzo de 1869 y constituyó la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas el día jueves 1 de abril de 1858. Yo pregunto, ¿cómo es posible que Kardec, más o menos, desde el año 1855 al año 1869 que se encarnó, hubiera tenido tanto para darnos a nosotros? ¿Sería que él se acostaba a descansar? ¿Reposaba Kardec? Yo me pregunto, Señor, ¿cómo lo hizo, por favor? ¿Cómo lo hizo? Para dejarnos ese legado, para que nosotros de una manera despectiva no nos preocupemos para conocer a Kardec, para poderlo amar. 11 años y 3 meses, que son 12 tomos de la revista Espírita. Las investigaciones que hemos hecho, ¿no, mi querida Hermila, sobre la revista Espírita? Fantástica, fantástica. El estudio es extraordinario. Reflexiones. Vamos con las reflexiones. Espíritas, el futuro es vuestro y de todos los hombres de corazón y devotos. No os atemoricéis ante los obstáculos, pues ninguno podrá dificultar los designios de la providencia. Nadie. Y yo les digo a ustedes algo muy delicado. Nadie pudo, con mucha modestia le digo a ustedes,
a pesar de todos los obstáculos que tuve que afrontar, sin yo buscarlo, porque nunca lo busqué, de eso tengo que darle cuenta a Dios, para llegar a la presidencia de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol. Nunca, nunca. 5 años como presidente, allí, organizando el movimiento espírita en Colombia. No, por más obstáculos que después me hicieron juicio, sí, doy gracias a Dios, porque aprendí a llorar, aprendí a ser humilde, porque Juan Hus dijo que el dolor y el sufrimiento le quitó el ímpetu que él tenía, no aceptaba injusticias, y después el dolor y el sufrimiento lo hizo humilde y aceptar las cosas, y así pasé yo también. Para después, muchos de mis hermanos me decían, y aún me dicen, no te puedes ir, nos hace falta. La verdad brilla frente a la oscuridad. Ténganlo por seguro, queridos hermanos. Los designios de Dios se cumplen, contra viento y marea. Trabajad sin descanso y agradeced a Dios por haberos colocado en la vanguardia de la nueva falange. Es un puesto de honor que vosotros mismos habéis solicitado. Esto no fue gratuito, nosotros fuimos y solicitamos. Y le dijimos al Maestro Jesús que queríamos ser trabajadores de su viña, los siervos de él, los trabajadores de su viña. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos como trabajadores en su viña? Estamos perdidos, más de 4. Recuerdo que una vez dije algo así parecido y un hermano se sintió y nunca más volvió. Dijo, me estaba señalando a mí. Dije, no estoy señalando a nadie, ni estoy nombrando a nadie. Que le pidiera perdón. Yo no tengo nada que pedirle perdón a usted, ni yo de perdonarlo a usted. En absoluto. Prefiero herirlos con la verdad y no matarlos, dijo Juan Hus. Es un puesto de honor que vosotros mismos habéis solicitado y del cual es preciso que os mostréis dignos mediante vuestro valor, vuestra perseverancia y vuestra dedicación. Sigue la reflexión. Felices los que sucumban en esta lucha contra la fuerza, porque la vergüenza habrá de esperar en el mundo de los espíritus, a los que hayan sucumbido por debilidad o por pusilanimidad. Allí vamos a llorar, allí será el crujir de dientes. Allí entonces cuando vamos a decir, como dice Constantino en el libro Evangelio según el Espiritismo, Señor, dame trabajo. ¿Y qué le contestan? No hay trabajo para ti. No hay trabajo para ti. No cumpliste con tu misión. No hay trabajo para ti. Prepárate. ¿Cuántas reencarnaciones? Ahora está grave la reencarnación, porque los hogares están criando perritos y gatos y no podemos reencarnar ni en un gato ni en un perro. ¿Cuándo iremos a reencarnar? Pues no lo sé. Eso sí me estoy preocupado yo. Ahora, si no te pudiéramos reencarnar en un gato y en un perro como fuera, ¿no es cierto? A toda mía, wow, wow. Grave. Y eso sí me preocupa a mí, la verdad es esa. ¿Cómo los padres, cómo los jóvenes, a los gatos, a los perros que yo salgo a correr? Mamita, su merced linda, cuidado te caes. Yo apenas miro, pero mamita, Teresita, cuidado te caes. ¿Dónde está Teresita? Yo doy la mano porque a mí me gusta hacer así con las personas y más con las personas adultas. Yo doy la mano. No, es una perra que se llama Teresita y dice mamita. ¿Y cómo le dirá a la mamá? Quítese vieja inmunda de acá, vieja cansona. Y así, entonces, ojo con eso, por favor, hermano. Son cosas que les cuento lo que yo vivo, ¿no es cierto? Porque yo salgo y veo las cosas. Otros llaman Lucas, y así. Las luchas, por otra parte, son necesarias para el fortalecimiento del alma. El dolor fortalece y da coraje, no para rebelarnos contra Dios, sino para ser mansos y humildes de corazón. Ya vamos a terminar, no se preocupe, hermano. Faltan todavía como 50 diapositivas. En el libro de los espíritus hay otra reflexión. Este libro es extraordinario. En el libro de los espíritus y tradición histórica y legendaria por Canuto Abreu. Es un libro extraordinario. 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 Dice lo siguiente. Mire lo que dice Kardec. En lo que a mí respecta, pueden contar conmigo sin restricciones. Dice Kardec,
Siempre estaré en el frente de batalla mientras Dios me dé fuerzas. ¿Podemos decir nosotros también eso? Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. No sé. Solamente cada quien su conciencia le dirá, ¿no es cierto? Y a propósito, oiga, su conciencia le dirá eso. ¿Qué pregunta es la del libro de los espíritus, su conciencia? ¿Dónde está escrita la ley de Dios? ¿Quién me puede ayudar? ¿Ah? Silencio absoluto. ¿Cuestión qué? ¿Número qué? ¿6 qué? 6:21. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? Y le responde el mundo mayor a Kardec. En la conciencia. Lo felicito. Muy bien, Jackie. Espero de vuestra parte la cooperación que les sea posible, no en la retaguardia ni en las galerías, sino a mi lado, hombro a hombro, con la misma responsabilidad en la arena de las luchas en pro de la verdad. Allan Kardec. Qué lindo. Continuaré pues haciendo todo el bien que me sea posible, incluso a mis enemigos, porque el odio no me ciega. Siempre les extenderé las manos para sacarles de un principio en caso de que se me ofrezca la ocasión. Así entiendo la caridad cristiana, como una religión que nos prescribe retribuir el mal con el bien, y con mayor razón aún que retribuyamos el bien con el bien. Qué lindo mensaje de Allan Kardec en el libro Obras Póstumas. Y aquí vemos entonces el dolmen, donde está enterrado Allan Kardec, en Francia, ¿no? Nunca faltan flores allá, nunca en la tumba. Tuve toda la intención de ir a Francia, pero me negaron la visa por el solo hecho de decirle a quien me entrevistó que si él conocía y sabía quién era Allan Kardec. Y usted es como revolucionario, ¿no? Dije, ¿por qué? Porque Allan Kardec fue espiritista. Dije, sí, yo soy revolucionario de ideas nuevas, libertadores de las conciencias, pero no soy. Y en esa época había habido la cuestión de en Estados Unidos. Eso fue también. No pude nacer. Así muchos digan, no es cierto. Nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar, tal es la ley. Allan Kardec. Este es el mensaje de nuestro querido hermano Allan Kardec. Completico. Hermanos, muchísimas gracias por su atención.